Dicen que el poder no se pierde de un día para otro, pero a veces basta con quitarse el traje, dejar el auto de lujo y caminar entre la multitud, para descubrir cuán invisible puede volverse un hombre que lo tenía todo. Aquella mañana, Daniel Herrera, el CEO más joven del país, decidió desaparecer, no del mundo, sino de su propio trono. Había construido un imperio con sangre, horas y soledad. Su nombre era sinónimo de respeto, miedo y distancia. Pero últimamente, el eco de su éxito le sonaba vacío. Ni los aplausos, ni los contratos millonarios, ni los premios empresariales lograban llenar el silencio que le esperaba en cada noche. Así que tomó una decisión irracional: bajaría al suelo. Caminaría entre su gente, sin nombre, sin título, sin poder. Quería ver cómo funcionaba su empresa desde el anonimato. Quería saber quién era Daniel Herrera cuando el mundo no le debía reverencias. Aquel lunes amaneció con un cielo gris. El viento soplaba seco entre los edificios de cristal. Daniel llegó temprano, vistiendo una simple chaqueta azul y una mirada cansada. No había chofer ni escolta. Nadie lo reconoció. Caminó por el hall central y sintió, por primera vez en años, la indiferencia. Nadie lo saludó, nadie bajó la cabeza. Solo el sonido de los tacones, los teléfonos y las conversaciones ajenas llenaban el aire. Y fue entonces, entre ese mar de anonimato, que la vio. Lucía Ramírez, una asistente recién contratada en el departamento de finanzas. No sabía su nombre, pero la forma en que caminaba decía todo. Segura, firme, como quien no teme al mundo. Sus pasos resonaban con autoridad sin necesidad de títulos. Lucía lo miró apenas unos segundos, lo suficiente para clasificarlo. Otro empleado más. Y siguió de largo. Él la observó en silencio, intrigado. Había algo en esa mujer que rompía la monotonía de su día, una especie de energía desafiante que no necesitaba adornos. Mientras Daniel se adaptaba a su nuevo rol, el del nuevo empleado en un puesto ficticio, comenzó a notar lo que nunca había visto desde su oficina del piso 25, las conversaciones rotas, las risas forzadas, la presión de los plazos, los empleados que disimulaban el miedo detrás de una sonrisa. Era su mundo, su creación, y sin embargo desde abajo se veía completamente distinto. A mediodía, mientras revisaba informes antiguos, escuchó una voz detrás de él, firme, decidida, impaciente. Lucía. Le estaba pidiendo un documento que él ni siquiera sabía dónde estaba, y antes de que pudiera explicarse, ella soltó un suspiro cargado de fastidio. Fue una reacción mínima, pero suficiente para herir el orgullo de un hombre acostumbrado a que todos lo temieran. No dijo nada, solo la observó alejarse. Su forma de hablar era directa, sin suavidad, sin cortesías innecesarias, y eso lo desconcertó más que cualquier insulto. Durante el resto del día, Daniel sintió algo que no conocía desde hacía años: curiosidad. Esa noche, ya en su apartamento vacío, repasó mentalmente cada gesto de ella, la manera en que fruncía el ceño cuando se concentraba, el modo en que daba órdenes sin temblar, y por un momento se preguntó si, sin saberlo, había encontrado a alguien capaz de enfrentarse al hombre que todos fingían admirar. Al día siguiente, volvió antes del amanecer, no porque lo necesitara, sino porque quería verla. Pero el destino no le daría un segundo encuentro tranquilo. A media mañana, un error administrativo hizo que Lucía explotara de frustración. Al buscar al responsable, lo encontró a él, con un montón de papeles mal archivados. Su mirada fue pura decepción, y sin pensarlo lo reprendió delante de todos. Sin gritos, pero con una autoridad tan fría que congeló el aire. Para los demás, fue una escena incómoda. Para Daniel, fue una revelación. Había pasado media vida rodeado de falsos respetos. Y allí, frente a esa mujer que no tenía idea de quién era él, sintió algo nuevo: la humillación y la fascinación al mismo tiempo. Esa tarde, mientras salía del edificio bajo la llovizna, una sonrisa se dibujó en su rostro. No de enojo, sino de interés. Por primera vez alguien lo había tratado como un hombre común, y eso, en un mundo de máscaras, era el mayor acto de valentía. En la vida de Daniel Herrera
pocas cosas quedaban fuera de su control. Había aprendido a dominar números, estrategias, mercados e incluso personas, pero nada lo había preparado para dominar una sensación tan nueva como aquella que Lucía había dejado en su pecho, una mezcla incómoda de vergüenza, curiosidad y una atracción imposible de explicar. Durante días intentó convencerse de que no importaba. Era solo una empleada más, una asistente temporal que pronto desaparecería de su empresa como tantas otras. Pero mientras más trataba de olvidarla, más aparecía su voz en su cabeza, y lo peor de todo, cada palabra suya sonaba con verdad. Lucía no lo había humillado con insultos, lo había hecho con honestidad brutal, con esa forma directa de hablar que no busca herir, pero tampoco teme decir lo que piensa. Daniel recordaba la escena una y otra vez, la manera en que todos guardaron silencio cuando ella le llamó la atención. El temblor leve de sus manos cuando sostuvo los papeles, la respiración lenta que tuvo que controlar para no responderle. Podría haberla despedido en ese instante, sin siquiera revelar su nombre. Podría haberla hecho desaparecer del edificio con una sola orden, pero no lo hizo, porque por primera vez en años sintió que había conocido a alguien que lo veía, sin verlo. Desde su oficina secreta en el piso 25, la que solo unos pocos conocían, comenzó a revisar los informes del área donde trabajaba Lucía. Quería entender por qué alguien con tanto carácter había terminado en un puesto tan pequeño. Y ahí descubrió algo. Sus resultados eran impecables. Meticulosa, disciplinada, eficiente. Sus superiores no la soportaban, pero dependían de ella. Y aunque todos evitaban confrontarla, él veía en sus movimientos algo más profundo. Una historia que no contaba. Esa noche, Daniel se quedó solo en el edificio. Desde la ventana observaba la ciudad iluminada, el tráfico, los edificios que había comprado, las vidas que giraban gracias a su firma. Todo eso le pertenecía, y sin embargo, se sentía vacío. Un hombre con todo, excepto una razón para seguir sintiendo. Recordó el momento exacto en que ella lo miró sin miedo. Esa mirada lo había atravesado como un cristal limpio, sin ambición, sin interés, sin admiración, solo una mirada humana. Fue entonces cuando decidió no abandonar el experimento. Seguiría entrando como un empleado más, seguiría siendo invisible, solo para observarla. Quería entender qué la hacía tan distinta en un mundo lleno de máscaras. Los días siguientes, el rumor del nuevo torpe se extendió por la oficina. Algunos se reían de él a escondidas. Lucía apenas lo miraba, concentrada en su trabajo. Pero Daniel notó pequeños gestos, cómo ayudaba discretamente a los demás, cómo defendía a los pasantes, cómo soportaba la presión de un jefe mediocre sin perder la dignidad. Ella no buscaba ser admirada, solo respetada, y eso la hacía aún más peligrosa. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los ventanales, Daniel la observó desde lejos. Lucía revisaba unos documentos con el ceño fruncido, rodeada de papeles, cansancio y una taza de café frío. En ese instante, algo dentro de él se quebró un poco. Era la primera vez que veía el cansancio en los ojos de alguien y sentía el deseo de aliviarlo. Pero el destino no le permitió intervenir. El jefe de Lucía, un hombre arrogante y servil con los superiores, entró gritando por un error en los balances. Lucía asumió la culpa sin decir una palabra, y Daniel entendió todo. Ella no humillaba a los demás por orgullo, sino porque vivía bajo la presión de un sistema injusto, el suyo. Al caer la noche, el edificio quedó vacío. Solo quedaban las luces tenues del piso 17 y el eco lejano de un ascensor. Lucía aún trabajaba. Daniel bajó sin saber por qué. Quizás quería verla una vez más. Quizás quería entender por qué no podía dejar de pensar en ella. Desde la puerta del departamento de finanzas, la observó en silencio. Sus movimientos eran precisos, casi coreográficos. Sus manos se deslizaban sobre los papeles con una mezcla de cansancio y elegancia. Era hermosa, pero no en el sentido superficial. Había en ella una belleza funcional, una calma que no necesitaba adornos, y en su rostro una expresión que él conocía bien, la del sacrificio. Por un instante, Daniel pensó en rebelarse,
decirle quién era, demostrarle que aquel empleado torpe era en realidad el dueño de todo lo que la rodeaba. Pero algo dentro de él lo detuvo. No quería verla arrodillarse ni pedir disculpas. Quería verla ser exactamente como era. Así pasó una semana. Él observando desde las sombras, ella trabajando sin descanso, hasta que un viernes por la tarde, mientras todos celebraban el fin de la jornada, ocurrió algo inesperado. Lucía tropezó y dejó caer una carpeta. Los papeles volaron por el pasillo. Él se apresuró a ayudarla. Ella lo miró por primera vez en días y sonrió con cansancio. Fue una sonrisa breve, humana, sin filtros, y esa sonrisa, tan simple, bastó para que Daniel comprendiera lo que no había querido aceptar. Estaba perdido. No de poder, sino de control. Lucía había desordenado su mundo sin siquiera intentarlo, y él, el hombre que había humillado a tantos desde lo alto, ahora saboreaba el amargo sabor de ser el humillado, pero no con odio, con algo más profundo, con una sensación que rozaba el respeto y el deseo. Esa noche, al salir del edificio, el viento sopló con fuerza. Las luces de la ciudad parecían más vivas. Y mientras caminaba bajo la lluvia ligera, Daniel se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado para siempre. Por primera vez en años, quería volver al lunes. Hay verdades que no necesitan gritarse para destruirlo todo. A veces basta con un silencio o con un nombre, y ese día el nombre Daniel Herrera recorrió los pasillos como un relámpago. Lucía no lo escuchó al principio. Estaba concentrada revisando los balances del mes cuando vio a la gente correr, arreglar sus escritorios, cambiar su expresión. Un murmullo colectivo llenó el ambiente. Llega el CEO, el verdadero, el hombre al que nadie había visto en persona en meses, el que, según los rumores, podía despedir a un director solo con una mirada. Lucía no sabía por qué su corazón se aceleró, hasta que lo vio. El sonido de sus pasos retumbó como si el tiempo se detuviera. La misma chaqueta azul, los mismos ojos oscuros, pero ahora acompañados de una presencia imposible de ignorar. Camisa blanca, corbata negra, mirada firme. Era él, aquel al que había corregido, humillado, ignorado, aquel a quien había llamado inútil. Durante unos segundos el aire pareció desaparecer del edificio. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Cada pensamiento, cada palabra que alguna vez dijo, volvió a ella como un eco insoportable. No podía apartar la mirada. Y sin embargo, él no dijo nada. Solo caminó frente a todos con esa calma aterradora que tienen los que no necesitan demostrar quiénes son. Su silencio era poder. Su sola presencia, una sentencia. Cuando llegó a su departamento, los empleados formaron una línea de respeto absurdo. Nadie respiraba. Él se detuvo, revisó los informes que le entregaron y habló por primera vez. Gracias a todos por mantener la empresa en pie durante mi ausencia. Lucía cerró los ojos. Esa voz, esa misma voz que había escuchado responderle con calma días atrás. No había error posible. Era él. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. En lugar de señalarla, de humillarla públicamente o pedir su despido, Daniel se limitó a decir: «Algunos de ustedes me sorprendieron. Descubrí mucho más de lo que imaginaba. Y aprendí que la verdadera fortaleza no se encuentra en los títulos, sino en las personas que enfrentan el día sin miedo». La frase flotó en el aire como un golpe invisible. Todos aplaudieron, todos menos Lucía. Ella no podía moverse. Su garganta estaba seca, su mente en blanco. Quiso acercarse, explicar, disculparse, pero sus pies parecían pegados al suelo. Y él, sin mirarla directamente, pasó a su lado. El perfume leve de su traje, la firmeza de su paso, el silencio que lo acompañaba, todo en él era diferente, distante, impenetrable. Cuando la puerta del ascensor se cerró detrás de Daniel, el murmullo volvió al piso. Los compañeros la miraban con mezcla de lástima y morbo. Sabían que algo había pasado entre ellos, aunque nadie se atrevía a preguntar. Lucía salió al balcón exterior. El cielo estaba gris, y una lluvia suave comenzaba a caer. No lloró,
pero el peso en su pecho era insoportable. Había hablado sin pensar, había juzgado sin conocer, y lo peor, había herido a un hombre que no la había tratado con soberbia ni una sola vez. Mientras tanto, en el piso superior, Daniel observaba la ciudad desde su oficina. Había recuperado su trono, pero no la calma. Todo en él parecía ordenado, medido, impecable, menos sus pensamientos, porque cada vez que intentaba concentrarse en su trabajo, la imagen de ella lo interrumpía. Lucía de pie mirándolo con culpa y orgullo al mismo tiempo. Lucía, la única que se había atrevido a decirle lo que nadie se atrevía, la única que no había buscado su aprobación. Durante la cena de aquella noche con sus socios, Daniel apenas habló. Las copas de vino, las risas falsas, los tratos cerrados, todo sonaba hueco. Pensaba en la expresión de ella, en su silencio después de la verdad, y en cómo, por algún motivo, esa verdad lo dolía más a él que a ella. Al día siguiente, el rumor se transformó en miedo. Todos esperaban que Lucía fuera despedida, pero no ocurrió. Daniel no mencionó su nombre, ni dio órdenes. Solo pidió que nadie perturbara su rutina. Eso, sin embargo, no la dejó tranquila. Era peor, porque el silencio de un hombre poderoso pesa más que cualquier grito. Lucía evitaba cruzarse con él, pero los pasillos parecían encogerse cada vez que él aparecía. A veces se cruzaban al salir del ascensor o en la cafetería, y en cada encuentro, un intercambio de miradas bastaba para hacerla temblar. No había reproche en sus ojos, solo algo imposible de leer. Pasaron los días. Daniel la observaba desde lejos, sin intervenir, sin hablar. Su orgullo lo mantenía firme, pero su curiosidad lo traicionaba. Quería entender qué sentía ella, si era arrepentimiento o simplemente miedo. Una tarde, mientras la luz del atardecer teñía el cielo de naranja, Daniel bajó a su oficina sin avisar. Los empleados quedaron paralizados. Él caminó despacio sin mirar a nadie, hasta detenerse frente al escritorio de Lucía. No dijo su nombre, solo dejó un sobre la mesa y se marchó. Ella lo abrió con las manos temblorosas. Era una carta firmada por él, con una sola frase escrita a mano. El respeto se gana con verdad, no con miedo. Lucía apoyó la cabeza sobre el escritorio y respiró hondo. No era una amenaza, era una absolución, y en ese perdón silencioso comenzó algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir, porque lo que había nacido entre la humillación y el orgullo no era odio, era el principio de algo más fuerte, algo que ni siquiera el poder podría controlar. Desde que Lucía había recibido aquella carta, algo cambió dentro de ella. No sabía si era alivio o miedo, pero cada mañana, al entrar al edificio, su corazón latía un poco más rápido. Ya no era la misma. Había perdido la seguridad con la que hablaba, la firmeza con la que se movía. Cada rincón de la empresa le recordaba lo que había hecho, lo que había dicho y a quién se lo había dicho. Pero Daniel, desde su oficina, observaba todo sin pronunciar palabra. Había en él una calma que no era indiferencia, sino contención, el tipo de serenidad que solo tienen los que están librando una guerra interna. Él había planeado su regreso con una frialdad quirúrgica, volver al mando, continuar su imperio, restablecer el orden. Pero el orden ya no le interesaba. Cada vez que veía a Lucía cruzar el pasillo con sus carpetas, con el cabello suelto cayendo sobre los hombros, sentía una grieta en esa coraza que había construido durante años. Y esa grieta crecía con cada día que pasaba. Durante las reuniones, su mente ya no estaba en los gráficos ni en las cifras. Estaba en la imagen de ella, inclinándose sobre su escritorio, concentrada, ajena al ruido del mundo. Era una distracción peligrosa, un riesgo que ningún empresario sensato debería permitir. Pero Daniel no era sensato. No cuando se trataba de Lucía. Comenzó a buscarla sin hacerlo evidente, a bajar de su oficina con pretextos pequeños, a caminar por los pasillos donde sabía que ella estaría. No hablaba, solo pasaba. Y aunque fingía mirar su reloj o responder correos, sus ojos siempre la encontraban. Lucía lo sentía. Podía percibir su presencia como una sombra elegante, inalcanzable. A veces, cuando él pasaba cerca,
El aire parecía volverse más denso, más lento. Había algo en ese hombre que ya no era solo autoridad, era magnetismo, un poder que no provenía del dinero, sino del silencio. Ella trataba de ignorarlo, de esconderse en el trabajo, pero la tensión era inevitable. Cada mirada, cada gesto, cada silencio entre ambos tenía el peso de una confesión no dicha. Y sin embargo, no hubo palabras, ninguna. Daniel no buscaba hablar con ella, buscaba entenderla. Quería descubrir qué la hacía tan distinta, tan viva, tan valiente en un mundo donde todos fingían. Comenzó a leer su expediente personal. Descubrió que no venía de una gran universidad ni de una familia influyente. Todo lo que tenía lo había ganado sola. Había trabajado desde los 17 años, pagó sus estudios con doble turno y nunca pidió ayuda. Y ahora, en una empresa llena de hijos de contactos y apellidos grandes, ella destacaba no por su nombre, sino por su capacidad. Daniel cerró el archivo y permaneció en silencio por largo rato. Sintió algo que no recordaba haber sentido por nadie: respeto. Los días se convirtieron en semanas. Y un jueves, el destino volvió a unirlos de forma inevitable. Una reunión inesperada del área de finanzas requería la presencia directa del CEO. Lucía no podía escapar. El aire en la sala era tenso. Ella no levantó la vista en ningún momento. Tomaba notas, revisaba cifras, escuchaba en silencio. Y él, sentado frente a ella, hablaba de metas, proyecciones y estrategias, pero cada palabra era un intento de medir su reacción. Cuando la reunión terminó, todos salieron rápidamente. Solo quedaron ellos dos. El sonido del reloj en la pared marcaba el tiempo con una precisión casi cruel. Lucía recogió sus papeles sin mirarlo, pero Daniel habló, por primera vez en semanas. «Buen trabajo». Ella se detuvo. Fue una frase simple, pero en su tono había algo más. Una calma contenida, una mirada que pedía algo que no se decía. Lucía asintió sin responder. Salió de la sala con el pulso acelerado. Daniel permaneció quieto, observando la puerta cerrarse. No sonrió, no suspiró, solo cerró los ojos. Aquel buen trabajo había sido su única forma de decir: «No te guardo rencor». Pero lo que ninguno de los dos entendía era que el perdón había abierto otra puerta, y detrás de esa puerta había algo más fuerte que el orgullo: la atracción. Desde ese día, algo comenzó a crecer entre ellos, lento y silencioso como la lluvia. No era romance, ni ternura, ni deseo inmediato. Era una conexión hecha de respeto, de recuerdos, de miradas que evitaban cruzarse demasiado tiempo. Una corriente invisible que los unía, aunque ambos fingieran no sentirla. Esa noche, Daniel permaneció en su despacho hasta tarde. La ciudad dormía, pero él no. Revisaba informes que no le interesaban solo para justificar su presencia allí. Hasta que escuchó pasos. Lucía. Había olvidado su abrigo y volvió al edificio. Al verla entrar, algo en su pecho se contrajo. Ella pasó frente a su oficina sin darse cuenta de que él la observaba desde la penumbra. El reflejo del pasillo se mezclaba con la luz tenue de su escritorio. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ella caminó despacio, con el cabello suelto, la expresión cansada, el cuerpo relajado después de un largo día. Daniel la siguió con la mirada hasta que desapareció. No se movió, no habló. Solo quedó allí, solo, con el sonido lejano del ascensor y el eco de una idea que ya no podía ignorar. Esa mujer lo había cambiado, y nada volvería a ser igual. Esa noche, al llegar a casa, dejó el teléfono, apagó las luces y se quedó en silencio. El reflejo de la ciudad se dibujaba en el vidrio de su ventana, pero sus pensamientos estaban lejos. En su mente, solo una imagen persistía: Lucía, caminando entre luces y sombras, ajena al poder que ejercía sobre él. Y por primera vez, Daniel comprendió algo que lo aterrorizó. No podía controlarlo todo, ni siquiera su propio corazón. Hay momentos que no anuncian su llegada, pero cuando ocurren cambian el curso de una vida entera. Para Daniel y Lucía, ese momento no tuvo testigos, ni palabras, ni un reloj que marcara su inicio. Solo el silencio,
ese que no necesita explicación, y el aire cargado de algo que ninguno de los dos sabía nombrar. La tensión entre ellos ya no se podía ocultar. No era deseo inmediato, ni romance idealizado. Era algo más profundo, más peligroso. Una mezcla de respeto, culpa y una curiosa necesidad de entender al otro. Lucía, a pesar del miedo, comenzó a notar gestos en Daniel que antes no existían. Un saludo leve, una mirada detenida unos segundos más de lo necesario, una calma extraña cuando ella entraba a una reunión. Era el tipo de atención que se siente, aunque nadie la mencione, y eso la confundía. Intentaba convencerse de que todo era cortesía, formalidad, pero en el fondo sabía que no era eso. Había una conexión invisible, un pulso silencioso que se fortalecía cada día. Daniel, por su parte, ya no intentaba disimularlo. Pasaba más tiempo en el edificio, hacía reuniones innecesarias, caminaba por los mismos pasillos, solo por verla. Era una obsesión contenida, disimulada con la disciplina de un hombre acostumbrado a controlar sus emociones. Pero lo cierto era que cada vez que ella estaba cerca, su estructura se desmoronaba un poco más. Esa tarde, el cielo se cubría de gris. La ciudad olía a lluvia y metal. Lucía trabajaba sola, revisando balances que parecían no tener fin. El edificio estaba casi vacío cuando Daniel decidió bajar. No por trabajo, sino por impulso. Un impulso que no logró detener. Cruzó los pasillos en silencio. La luz tenue de las lámparas reflejaba su sombra en el suelo. La encontró en su oficina, absorta en sus papeles, con el rostro iluminado por la pantalla del ordenador. No dijo nada. Solo la observó desde el marco de la puerta. Por un instante, creyó que podía quedarse allí para siempre, mirando sin ser visto. Lucía levantó la vista y lo vio. No hubo sorpresa, ni miedo, solo una quietud casi solemne, como si ambos entendieran que aquel encuentro era inevitable. Él dio un paso dentro. Ella cerró lentamente la carpeta que tenía en las manos. El tiempo pareció suspenderse entre los dos. Daniel no habló. Su mirada era suficiente. Transmitía algo que no cabía en las palabras. Cansancio, deseo, respeto, arrepentimiento. Era el rostro de un hombre que lo tenía todo, menos lo que realmente importaba. Lucía se levantó despacio. Su respiración era visible en la penumbra del lugar. No sabía si disculparse o simplemente irse. Pero antes de moverse, comprendió que aquel no era un momento para huir. Había algo en él que la detenía, algo que no tenía que ver con el miedo, sino con la verdad. El silencio se volvió más denso. Afuera comenzó a llover y el sonido de las gotas contra el vidrio llenó la habitación. Daniel se acercó lentamente al ventanal. Sus manos se apoyaron sobre el marco frío y sin mirarla habló con voz baja. No para exigir, no para imponer, sino para liberar. A veces uno se cansa de que todos bajen la cabeza, dijo apenas audible, y cuando alguien se atreve a levantarla, no sabe si odiarlo o admirarlo. Lucía lo escuchó en silencio. No respondió. Sabía que cualquier palabra rompería algo frágil que aún flotaba entre los dos. Era un momento suspendido, un equilibrio imposible entre el poder y la vulnerabilidad. Él giró lentamente hacia ella. Sus miradas se encontraron, y por primera vez no hubo culpa, solo reconocimiento. Era como si ambos se vieran por primera vez, sin jerarquías, sin pasado, sin máscaras. Y entonces, sin decirlo, entendieron. La humillación se había convertido en respeto, y el respeto en algo que ninguno quería nombrar. La lluvia seguía cayendo. El reflejo de las luces de la ciudad se proyectaba sobre el suelo, creando un brillo dorado casi íntimo. Lucía respiró profundo y dio un paso atrás. Daniel no la siguió. Sabía que no debía hacerlo. El deseo de acercarse era tan fuerte como la necesidad de mantener la distancia. Esa tensión los mantenía vivos y al mismo tiempo los destruía lentamente. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Ella repasó cada gesto, cada palabra no dicha, cada mirada que había durado un segundo más de lo permitido. Él se quedó frente a su ventana, observando la lluvia caer sobre la ciudad,
preguntándose en qué momento el control se había transformado en rendición. Al amanecer el cielo se despejó. Daniel llegó temprano, como si nada hubiera pasado. Lucía también. Ambos fingieron normalidad, pero algo invisible los había marcado. Las miradas ya no eran las mismas, los silencios tampoco. Era como si la empresa entera se hubiera vuelto demasiado pequeña para los dos, demasiado llena de cosas que ya no podían decir. Y aunque no cruzaron palabra, los dos sabían que estaban caminando sobre una línea delgada. Una línea hecha de orgullo, culpa y un afecto que los desarmaba cada vez más. Dicen que los silencios más profundos no son los que callan, son los que guardan todo lo que no puede decirse. Y entre Daniel y Lucía, el silencio se había convertido en un lenguaje propio. Un hilo invisible que los unía y los mantenía a la vez en extremos opuestos. La tensión que habían intentado contener por semanas empezó a volverse insoportable. Cada mirada se quedaba demasiado tiempo. Cada gesto inocente se transformaba en una herida abierta. Era como si el destino jugara con ellos, recordándoles que había cosas que no se eligen, solo se sienten. La rutina siguió igual, en apariencia. Daniel volvía temprano, pero ya no podía concentrarse en su trabajo. Las reuniones eran una máscara, las llamadas un ruido lejano. En su escritorio la única imagen clara era la de ella, Lucía, con su fuerza, con su dignidad, con su manera de caminar entre tiburones sin perder la calma. No sabía si la admiraba, si la deseaba, o si simplemente necesitaba entender por qué lo había desarmado sin tocarlo. Era un hombre hecho para ganar, pero frente a ella había perdido la certeza de todo. Lucía, por su parte, también cambió. Intentaba mantener la distancia, pero la presencia de Daniel la seguía como una sombra. A veces lo sentía detrás de ella en los pasillos, otras lo veía desde lejos, hablando con otros directivos. Y en cada encuentro, una sensación la invadía, una mezcla de respeto, miedo y una calma extraña que solo él podía provocar. Hasta que una noche, cuando el edificio ya dormía, el destino decidió cerrar el círculo. Lucía había olvidado entregar un informe urgente y volvió al edificio sola. El eco de sus pasos resonaba por los pasillos vacíos. El ascensor subía lentamente hasta el último piso. Cuando la puerta se abrió, lo vio. Daniel estaba allí, frente al ventanal, mirando la ciudad iluminada. La lluvia golpeaba los cristales como una melodía lejana. Él no se giró. Sabía que era ella. Lucía dudó en entrar, pero algo la empujó a hacerlo. No dijo nada, solo caminó hasta dejar el sobre su escritorio. Daniel se giró, despacio. Sus miradas se cruzaron. No había ira, no había miedo. Solo esa mezcla de respeto y nostalgia que aparece cuando dos personas saben que están frente a algo irrepetible. La habitación estaba en penumbra. El reflejo de las luces de la ciudad dibujaba sombras doradas en el suelo. El viento movía suavemente las cortinas y el tiempo parecía detenido entre los dos. Daniel dio un paso hacia ella, no para imponerse, sino para acercarse con la humildad que solo tienen los hombres que han aprendido a perder. Lucía respiró hondo. Por primera vez, no apartó la mirada. Y entonces, él comprendió. Comprendió que no había nada que perdonar, porque el error había sido suyo, vivir creyendo que el poder era lo que daba valor. Lucía, sin saberlo, le había recordado que el respeto no se exige, se inspira. El silencio se volvió más suave. Ella bajó la mirada, y él sonrió apenas. No era una sonrisa de triunfo, sino de reconocimiento. Dos almas que se habían enfrentado para terminar viéndose de verdad. La lluvia seguía cayendo, y mientras la ciudad brillaba allá abajo, Daniel sintió una paz que no conocía desde hacía años. Ya no era el hombre poderoso que todos temían. Era solo un hombre, mirando a una mujer que lo había hecho volver a sentir. No hubo confesiones, ni promesas, ni abrazos. Solo un gesto, un intercambio de miradas que lo dijo todo. Ella dejó el sobre y se marchó sin volver la vista atrás. Él se quedó quieto, viendo cómo su figura se perdía entre la sombra y la luz del pasillo. Y allí, en esa soledad tan llena de significado,
Daniel entendió por fin qué había sido Lucía en su vida. No una empleada, no una humillación, sino un espejo, un recordatorio de que hasta el hombre más poderoso puede arrodillarse ante la verdad. Al día siguiente, nadie supo que Lucía había renunciado. Dejó una carta breve sobre el escritorio de recursos humanos. En ella, solo una frase: «Gracias por recordarme que el valor no se mide con miedo». Daniel la leyó en silencio. Guardó la carta en su cartera y no dijo una palabra. No intentó detenerla. Sabía que algunas personas llegan solo para cambiarte, no para quedarse. Pasaron las semanas. La empresa volvió a su rutina, el ruido, las cifras, las reuniones. Pero en las noches, cuando el silencio volvía, Daniel aún podía escuchar su voz. No en palabras, sino en esa sensación de calma que solo ella había traído a su vida. Y así, el hombre que tenía todo, descubrió lo único que le faltaba: ser humano, otra vez. Dicen que el orgullo destruye lo que el amor intenta construir, pero a veces el destino tiene otros planes. Lucía y Daniel no se odiaron, no se amaron, no se perdieron, simplemente se encontraron, en ese punto donde el respeto se vuelve sentimiento y el poder una sombra sin sentido. Porque la vida no siempre te enseña con ternura. A veces te humilla primero, solo para devolverte lo que habías perdido, el corazón. Si esta historia te conmovió, deja tu me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que el poder y el amor pueden convivir en el mismo corazón? Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia.